Hola a todos, el tema que voy a desarrollar hoy es documentos comerciales. Les voy a explicar para qué sirven, qué exigencias legales presentan y voy a describir las características de cada uno. Entonces, lo primero que les voy a comentar es de qué se trata un documento. Bueno, un documento es un comprobante que pone en evidencia una operación económica que desarrolla una empresa. Cada hecho económico que lleve a cabo una entidad tiene que ser respaldado con un documento comercial. Entonces, los documentos comerciales son los elementos respaldatorios de todas las operaciones que va efectuando una compañía. La ley es clara, obliga a todas las empresas que retengan estos documentos comerciales como mínimo por un plazo de 10 años. Desde que surgieron, tienen que ser guardados y conservados para que puedan ser presentados cuando la ocasión lo amerite por un término mínimo de 10 años. Bueno, cada operación comercial tiene un elemento respaldatorio particular, un documento único. Vamos a ir viendo distintos documentos que se utilizan para las distintas operaciones económicas. Entonces, ahora me voy a acompañar de un PowerPoint para que vayan viendo los distintos documentos, las características que presentan y lo que exige la ley. Bueno, entonces acá vemos que los documentos comerciales, como les dije recién, son elementos indispensables que tiene que presentar una empresa para avalar todo tipo de operación económica que realice. Uno de los documentos muy utilizados es el remito. También se lo suele llamar nota de remisión. El remito, la única función que cumple es la aceptación por parte del comprador, de quien recibe productos o materiales, que está de acuerdo con lo que el vendedor le entrega. Esta es la única finalidad de este documento, mostrar la conformidad del comprador. El remito tiene una serie de requisitos legales. Tiene que tener el membrete de la empresa que vende, acá vemos a la izquierda. Tiene que indicar qué responsabilidad tiene la empresa frente a la AFIP, en este caso responsable monotributista. El documento tiene que tener, acá no está en la filmina, pero tiene que tener un número que está preimpreso y es correlativo, una fecha en que se realiza la operación y datos que corresponden al vendedor, el quit, la clave única de identificación tributaria. Cada empresa tiene un quit, es como un documento, un DNI para cada empresa, el número de ingresos brutos que le corresponda y el año y mes en que comenzó las actividades económicas. A continuación figura los datos del comprador, nombre de la empresa compradora o del particular que compre, su domicilio, la responsabilidad que tiene frente a la AFIP, su número de quit, y en el caso de que se utilice un fletero o un transportista para llevar los materiales del vendedor al comprador, los datos de este transportista. En el remito entonces va a haber un espacio donde se va a detallar
lo que el vendedor está entregando. Cantidad y calidad. En el remito no tiene que aparecer valores, precios. Al pie del documento va a firmar el comprador en conformidad, dando su visto bueno de que todo lo que recibió es apto. Bueno, al pie del documento figuran los datos de la imprenta, es decir, quién fue el que confeccionó los documentos, sus datos propios y desde qué número hasta qué número realizó la impresión y la fecha. Bueno, entonces este documento, la única misión que tiene, vuelvo a repetir, es mostrar la conformidad del comprador con lo que le entrega el vendedor. Acá vemos otro formato, de cada vendedor va a elegir el formato que crea conveniente. Lo que sí tiene que tener son los datos que recién les enumeraba. Que tiene que estar el membrete del vendedor, su responsabilidad frente a la AFIP. La AFIP es el ente que recauda los impuestos. Es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, cada empresa tiene una responsabilidad frente a este ente, frente a la AFIP. En este caso, el vendedor es responsable inscripto. En el remito anterior veíamos que era monotributista. Acá tenemos los datos del vendedor y acá se completaría con los datos del comprador. Su número de quit. Acá hace referencia a orden de compra. Orden de compra es otro documento que emite el comprador hacia el vendedor, indicándole cuáles son los elementos, los productos que desea, qué precio tienen, en qué momento van a ser entregados y cuándo tienen que ser pagados. Esta orden de compra es otro documento que se suele utilizar y que también se produce luego de el pedido de cotización. Lo que da inicio a toda la operación comercial es un pedido de cotización. El pedido de cotización requiere por parte del comprador una información del vendedor en cuanto a calidad, precios, condiciones de venta que tiene el vendedor por sus productos. A partir de este pedido de cotización, el comprador va luego a efectuar la orden de compra, pactando qué cantidad de productos y de qué clase los quiere, cuál es el precio y las condiciones en que se va a realizar la operación, de qué forma tiene que pagar y cuándo. Bueno, entonces esta orden de compra la emite el comprador y el vendedor le va a entregar los productos a través del remito. Entonces, en el remito hace la descripción, qué cantidad y clase de producto le entrega. Cuando el comprador recibe el producto, firma el remito en conformidad y lo recibe el vendedor firmado. El original se lo queda el comprador. Bueno, otro tipo de documento es la factura, es uno de los más utilizados. La factura es el documento que entrega el vendedor al comprador y que va a describir los productos que le está entregando, los precios unitarios y totales y las condiciones en que se realiza la venta, cómo tiene que pagar el comprador. Los datos que tiene que tener la factura, este comprobante, son idénticos a los que tiene el remito. Es decir, tiene que tener el membrete de la empresa, aclarar la responsabilidad que tiene frente a la AFIP, sus números de
impuestos obligatorios, número de quit, de ingresos brutos y la fecha de inicio de actividades. Espacio para completar con los datos del comprador, el quit del comprador, el número de remito si se utilizó previamente, la orden de compra si también hubo, y las condiciones en que se realiza la venta. Puede ser al contado, puede ser a pagar a 30 días, 60 días, eso lo acuerdan vendedor y comprador. Y luego va a haber una descripción de qué es lo que le está entregando el vendedor. La cantidad, el tipo de producto, el precio unitario y el total de ese producto. Si hay otros tipos de productos, se enumeran y va a haber un importe de cada uno de ellos, obteniendo un subtotal. A este subtotal se le va a agregar o no el impuesto al valor agregado, el IVA. Acá vemos que en la parte central superior de la factura hay una letra. Esta letra define el tipo de factura y se genera a partir de las condiciones de vendedor y comprador. Existen diferentes tipos de facturas, una de ellas es la que lleva la letra A. La factura A le emite un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Y en ella, aparte del valor del producto, se va a agregar en forma separada el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, en la factura tipo A se discrimina el IVA y se obtiene el total. Bueno, ¿quiénes son responsables inscriptos? Los responsables inscriptos son un tipo particular de contribuyente que trabaja para la AFIP, es decir, retiene el impuesto al valor agregado, lo recauda y se lo deposita a la AFIP. Para esto tiene que tener libros especiales, uno llamado libro IVA Ventas, otro libro IVA Compras, y tiene que liquidar el impuesto cada mes. En esta liquidación o declaración jurada, suma todos los IVA que produjo en sus ventas, el IVA Ventas, le resta el IVA que pagó en las compras, el IVA Compras, y obtiene un saldo. Entonces, resta al débito fiscal, que sería la sumatoria de todos los IVA Ventas, le resta el crédito fiscal, los IVA sumados de todas las compras, y obtiene el saldo. Este valor es el que le tiene que depositar a la AFIP. Bueno, esto lo tiene que hacer cada mes. Y aparte, como les decía, completar los libros IVA Ventas e IVA Compras. En estos libros, cada operación es detallada. Figura el número del comprobante, el nombre del comprador, el quit del comprador, el valor de la operación sin IVA, el IVA y el total. Y esto lo tiene que hacer operación por operación. Por lo tanto, este libro respalda el débito fiscal que informa el responsable inscripto en la declaración jurada. Y lo mismo ocurre con el libro IVA Compras. En el libro IVA Compras se detalla cada compra que realiza el responsable inscripto, quién le vendió, el valor sin IVA, el IVA y el total. Sumando todos los IVA Compras, obtiene el crédito fiscal, que es el que figura en la declaración jurada. Bueno, todo esto lo tiene que hacer el responsable inscripto. Y este IVA que recauda se lo tiene que depositar a la AFIP. Vemos acá otro tipo de factura A. El tipo es el mismo, pero otro formato. Vemos que tiene los mismos requisitos legales que presentaba el remito, lo que incluye la condición de venta y los precios.
Acá la forma de presentar es diferente, pero cumple también con el subtotal, todo lo que se sumó de todas las operaciones de venta, multiplicando la cantidad de cada producto por su precio unitario, el IVA, en general, la tasa que se aplica es del 21% en este momento. Y hay productos, una pequeña minoría, que tienen un IVA de la mitad, del 10,5%. Pero la mayoría de los productos aplican una tasa del 21%. Otro tipo de factura que emite el responsable inscripto, a otra condición que no sea comprador responsable inscripto, es la factura tipo B. Entonces, recapitulando, el responsable inscripto emite dos tipos de facturas. La A, si el comprador es responsable inscripto también, o B, si el comprador no es responsable inscripto. Es consumidor final, es exento, es monotributista, cualquiera que le compre que no sea responsable inscripto, por parte del responsable inscripto, va a recibir una factura tipo B. La diferencia esencial con la A es que no discrimina el IVA. En la factura entonces se anota la cantidad y el precio unitario y el valor total, que ya incluye el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, en el total que aparece en la factura, vamos a tener el IVA incluido. Aunque el comprador recibe la factura con el IVA incluido, es como si nosotros comprásemos en un supermercado, todos los productos ya tienen el impuesto al valor agregado incluido. Pese a esto, a entregar una factura con el IVA incluido, el responsable inscripto en su libro IVA Ventas lo tiene que discriminar y tomar ese valor de IVA como débito fiscal. También se lo tiene que entregar a la AFIP. Otro tipo de factura, diferente a la A y la B, es la tipo C. La factura tipo C la emiten los que no son responsables frente al IVA, los exentos, los monotributistas, los pequeños contribuyentes eventuales. Todos ellos emiten factura tipo C, la única factura que emiten. En la factura tipo C tampoco se discrimina el IVA. Se factura con el total, ya lo tiene incluido. Es como la factura B, ya tiene el IVA incluido. Bueno, todos los restantes datos en los requisitos legales son semejantes a los que vimos para la factura A y B. Vemos en este caso que el que la emite es un monotributista. El monotributista es otro tipo de contribuyente. En este caso, la AFIP les simplifica el régimen tributario. Incluye varios impuestos en uno solo. El responsable monotributista va a pagar un único impuesto mensual que incluye impuesto a las ganancias, IVA, jubilación. ¿No? Los monotributistas están divididos en categorías y cada categoría se va a generar de acuerdo a la cantidad de alquiler que paguen por mes, la cantidad de metros cuadrados que utilicen, la cantidad de kilowatts de energía eléctrica que consuman, el monto de las ventas que realicen en forma anual. Entonces, de acuerdo a estas variables, la AFIP le da una categoría a cada monotributista y paga un valor mensual fijo. Bueno, estos monotributistas emiten factura tipo C únicamente. Acá vemos otro tipo de contribuyente, que en este caso es exento, que también emite facturas tipo C. Y otro
tipo de contribuyente, en este caso pequeño contribuyente eventual, también emite facturas tipo C. El pequeño contribuyente eventual es un contribuyente particular que realiza operaciones comerciales durante una época del año. Él no la realiza en forma continua. Por ejemplo, en las épocas de turismo, en épocas de vacaciones. En este caso se trata de un titiritero. Entonces, para evitar que estos contribuyentes no realicen o no paguen sus impuestos, la AFIP generó este tipo de contribuyente al cual le cobra cuando trabaja, en la época en que realiza actividades. En los periodos en que no lo hace, no le cobra impuestos. Y de esta forma lo puede tener en su lista de contribuyentes. De otra forma, trabajarían en negro, al margen de lo legal, porque no le convendría a una persona tener que pagar durante todo el año si trabaja 2 o 3 meses al año. Entonces, con esta categoría, pequeño contribuyente eventual, la AFIP logra también recaudar el impuesto de estas personas. Bueno, como en el caso anterior, la factura tipo C tampoco discrimina el IVA y lo incluye. Otro tipo de factura es la M. La M la emiten responsables inscriptos que no cumplen con requisitos mínimos exigidos por la AFIP o que son penalizados, es decir, no hicieron una declaración jurada de acuerdo a lo que habían recaudado o tuvieron algún inconveniente con la AFIP y los castiga exigiéndoles que emitan este tipo de factura. Este tipo de factura tipo M es como la factura A, tiene el mismo sentido, tiene la discriminación del IVA, pero es más controlada por la AFIP. Si la reciben contribuyentes grandes, se tienen que encargar de el pago del IVA, es decir, son los agentes recaudadores. Si el responsable inscripto que emite la factura tipo M no va a recibir el pago total de la factura, sino que el IVA es retenido por el comprador y es el que se va a encargar de entregárselo o liquidárselo a la AFIP. Si el comprador, en el caso de este responsable inscripto que emite factura tipo M, no es otro responsable inscripto, emite la factura y tiene que gestionar el cobro a través de entidad bancaria. Es otra forma de controlar que tiene la AFIP a estos responsables inscriptos de menor categoría. Es muy raro que uno se tope con este tipo de facturas, pero existe. Y el último tipo de factura que podemos encontrar es la E, que se utiliza para exportación. Todos los exportadores tienen que emitir facturas tipo E. Les decía, es el último tipo de factura. Hay uno que sería un complemento, que es la T. La factura T se emite para turistas y son utilizadas para poder realizar reintegro del IVA. Es decir, los turistas que nos vienen a visitar no pagan el impuesto al valor agregado o algunos productos lo pueden suprimir. Entonces se le emite facturas tipo T y cuando se retiran del país, en el aeropuerto hacen el reintegro de los impuestos por los productos que lo permitan. Acá tenemos otro tipo de documento que es la nota de crédito. La nota
de crédito es similar a la factura y tiene como objetivo disminuir el saldo de la contraparte. Se utiliza cuando se quiere hacer un descuento, cuando el comprador realiza una devolución. Es decir, el objetivo de esta factura o tipo factura es reducir el saldo que tiene la otra parte y respeta las letras de la factura. Si le emite un responsable inscripto y se la da a otro que no lo es, emite nota de crédito tipo B, como la que estamos viendo. Si se la generase a otro responsable inscripto, le entregaría una nota de crédito tipo A, como esta. En la nota de crédito también se discrimina el IVA como en la factura, y los datos son idénticos. Otro tipo de comprobante, semejante también a la factura, es la nota de débito. La nota de débito se utiliza para aumentar, para cargar el saldo de la otra parte. Por ejemplo, una nota de débito se utiliza para cobrar recargos por atraso en el pago. Es decir, un comprador que tenía que pagar a los 30 días no lo hace, pasaron 90 y el vendedor entonces le va a cobrar intereses y lo hace a través de una nota de débito, que no es una operación habitual. Entonces, cuando se trate de operaciones que no son habituales, tiene que realizar un recargo a través del vendedor de las notas de débito. Pasamos a otro tipo de comprobante que es el recibo. Les digo previamente que las facturas, en la mayoría de los casos, se tienen que hacer en forma electrónica. Hasta hace poco tiempo las facturas se entregaban en forma de papel. Bueno, la mayoría de los contribuyentes están obligados a realizar la facturación electrónica o digital. Bueno, lo mismo ocurriría con los recibos. Bueno, el recibo es un comprobante que entrega aquel que recibe dinero o cualquier otro valor. En este comprobante, entonces, el receptor de los valores manifiesta haber recibido a ellos en un determinado momento, en una cierta fecha, y de parte de quién. Entonces acá tenemos en el recibo también los datos del que lo realiza, del que lo extiende, la condición que tiene frente a la FIP, es decir, el entregante del recibo, el responsable inscripto, va a entregar recibos tipo A o tipo B. Y si no lo es y no es responsable inscripto, va a entregar recibos tipo C. Hay un espacio para completar con los datos de quién entrega los valores. Esto es obligatorio, indicar la cantidad recibida en letras. ¿Cuáles son los elementos que recibe? Pueden ser documentos como cheques, pagarés, que ya los voy a describir, efectivo, en qué recibe esos valores, el valor original, el IVA correspondiente, en este caso se trata de recibo A, que va a discriminar el IVA, y el total. Y también otro dato que exige la ley es la firma del responsable que recibe los valores. Esta es la función del recibo, manifestar la recepción de dinero o de cualquier otro valor que es entregado. Acá vemos un recibo tipo C, emitido por un monotributista,
con los mismos requisitos que mencionaba. Obligatorio la cantidad que se recibe en letras. En este caso, este monotributista recibe efectivo o cheques. Y la cantidad en letras. Acá de quién lo recibe. La aclaración, la firma y la aclaración de quién recibe los valores. Pasamos a otro tipo de documento, que es el giro. El giro es una transferencia de dinero a través de un intermediario que hace una persona a favor de otra. Para ello tiene que depositar la cantidad a remitir en un banco, en el correo o en una empresa que se dedica a estas transacciones. Le indica al intermediario a quién le tiene que entregar la cantidad que está depositando, el lugar en donde lo va a recibir y los datos del beneficiario. Entonces completa el documento con todos estos datos, deposita el dinero y el beneficiario es anoticiado en dónde tiene que retirar el dinero, va con su documento y lo hace en la fecha acordada. Esta es la función de este documento, el giro. Otro documento que se utiliza, pero cada vez en menor medida, ya que en la actualidad se realizan muchas transferencias bancarias, pero se sigue utilizando, que es el pagaré. El pagaré es una promesa escrita de pago que una persona realiza a favor de otra, comprometiéndose a pagar en un determinado lugar en una fecha estipulada. Generalmente, los formularios para emitir los pagarés se compran en librerías comerciales y tendríamos un documento a completar como el que se está viendo. También es válido completar un pagaré en un papel en blanco, pero no es aconsejable hacerlo de esta manera porque es factible que uno se olvide de algún requisito y pierda valor legal. Bueno, entonces el pagaré indica la fecha en que se lo realiza, acá se completaría en este primer renglón la fecha, 5 de enero del año, y a continuación el día en que se va a hacer el pago, el día 11 de noviembre de tal año, pagaré sin protesto, en este renglón el beneficiario, a Juan Pérez, o a su orden, la cantidad de pesos, y en estos renglones que están grisados, la cantidad en letras, la cantidad de tantos pesos. Acá en la parte superior derecha se anota el importe en números. Acá el motivo que genera el documento, por ejemplo, por haber recibido mercaderías a mi entera satisfacción, y en qué se va a pagar, en efectivo, en cheque, el nombre del que firma o el emisor del pagaré, su nombre, domicilio, localidad, teléfono. Acá en la parte central superior se aclara el vencimiento en números. Aunque figuraba en el documento la fecha de pago, acá se aclara en números. Y en la parte inferior derecha, la firma del librador. Entonces, de esta manera, el beneficiario
recibe un documento con el compromiso de pago del librador en una fecha determinada y una cantidad especificada. El beneficiario puede esperar hasta esa fecha de pago o tiene la potestad de endosarlo. Endosar el documento es firmarlo en el dorso y trasladar el beneficio a un tercero. Este tercero también puede esperar hasta la fecha de vencimiento para cobrar el importe o también lo puede transferir. Si lo quiere transferir, endosa a continuación el documento y así lo recibe un nuevo beneficiario. Y así la cadena de endoso se puede ir extendiendo. El último tenedor del documento es el que se va a presentar en el domicilio que figura en el documento, en la fecha establecida, y ahí lo va a cobrar. Si recibe el dinero, culmina la transacción. En cambio, si no recibe el dinero, no puede lograr el cobro, tiene que realizar una gestión judicial. Y acá, al realizar la gestión judicial, tratar de cobrar el documento por vías judiciales, involucra a todos los endosantes del documento. Todos son responsables con el pago. Cualquiera de la lista de endosantes es responsable del pago. Lo que generalmente se hace en la práctica es reclamarle al que le entregó el documento. Este le debería pagar y este le reclama al anterior, y así se va desde abajo hacia arriba en la cadena de endosos hasta que el primero que recibió el pagaré se lo va a tratar de cobrar al firmante. Esto es lo habitual, pero el último que no pudo cobrar el documento le puede iniciar juicio a cualquiera de los que estén en la cadena de endosos. Bueno, les aclaro acá, el sellado es un impuesto que se paga por este documento y se paga en el Banco Provincia. En el caso de no ser sellado y pagado ese impuesto, cuando se hace el reclamo, si no se paga vía judicial, hay que pagar una multa si no se realizó el sellado. Y el número que figura acá en este renglón es por si se hace una serie de documentos. Por ejemplo, se compra una moto y no se paga al contado, sino que se va a pagar en cuotas. Cada cuota va a estar avalada por un pagaré y va a tener un número. Entonces, este podría ser el número 1 de 5. Si se pretende realizar el cobro judicial más rápidamente, lo que hay que hacer es un protesto. Si para eso hay que ir a un escribano, pedirle que lo acompañe hasta el domicilio de pago que figura en el documento, y el escribano lo que haría es dar fe de que no se lo pagó. Entonces se evita todo el proceso que llevaría mucho tiempo de avalar que el firmante no lo quiso pagar cuando se presentó el beneficiario. Bueno, esto da fe el escribano y todo este trámite que se haría engorroso queda simplificado. De esta manera se podría cobrar más rápidamente el pagaré. Otro documento que se utiliza habitualmente es el cheque. El cheque surge a partir de una cuenta que se llama cuenta corriente que abre el cliente de un banco. El cuenta correntista, el titular de la cuenta corriente, realiza depósitos en el banco y luego emite órdenes de pago
para entregar total o parcialmente esto que depositó a un tercero. Entonces el cheque es una orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente a un banco donde realizó los depósitos a favor de un tercero de una cantidad determinada de dinero. El banco entonces provee las chequeras, los talonarios con cheques, y el titular de la cuenta corriente, cuando emite cada cheque, lo que tiene que hacer es completar este formulario. Los cheques están preimpresos previamente con un orden, un número correlativo, tienen pruebas de agua para que no puedan ser falsificados, tienen números que identifican al banco con el Banco Central y tiene un formato preimpreso con datos a completar. En la parte superior derecha hay que colocar la cantidad en números. Entonces acá, en la parte superior derecha, se completaría con la cantidad. Por ejemplo, 15.000, escrito en números. En este renglón se va a escribir esa misma cantidad, pero en letras. En el cheque figura entonces el domicilio del banco y la fecha en que se lo realiza. Entonces acá se coloca el día, el mes y el año. En este caso quedó atrasado, pero se pondría el año en curso. En este renglón, el beneficiario, el nombre de quien va a recibir ese pago que genera el titular de la cuenta corriente. En la parte inferior derecha va a firmar el titular de la cuenta corriente o los titulares de la cuenta corriente, que puede ser orden recíproca o indistinta. Bien, el cheque entonces va a ser recibido por el beneficiario y de qué manera lo puede transformar en dinero, a este papel. El beneficiario entonces tiene la alternativa de presentarse en el domicilio del banco con su documento, verificando la identidad, se presenta en la caja, lo endosa, lo firma en la parte posterior al documento y completa con los datos que le pide el banco. El banco va a verificar que la cuenta corriente existe, que tiene fondos, y si se cumple esto, le va a entregar el dinero al beneficiario que se presentó. Otra alternativa que tiene el que recibió el cheque es transferirlo. Y como en el caso que les mencionaba para el pagaré, lo firma al dorso y transfiere el beneficio a quien lo recibe. Y otra alternativa que tiene con el cheque es depositarlo en una cuenta corriente propia, en una caja de ahorros propia. Entonces, para eso se va a dirigir a su banco, donde es cliente, pide boletas de depósito, las completa y deposita este cheque. Bueno, entonces tendría tres alternativas el beneficiario: cobrar el cheque por ventanilla, por caja, transferirlo o depositarlo. El titular de la cuenta corriente, el que entrega el cheque, puede cercionar estas alternativas, las puede eliminar. Si en la parte superior del cheque realiza dos líneas oblicuas paralelas, realiza lo que se llama un cruzamiento, lo cruza el cheque y le evita al que lo recibe cobrarlo por ventanilla. Si un cheque que tiene dos rayas oblicuas en la izquierda no puede ser cobrado por ventanilla. Por lo tanto, el que lo recibe solo lo puede depositar o transferir.
el titular de la cuenta corriente que emite el cheque también puede evitar la transferencia. Entonces acá donde dice páguese por este cheque a el nombre del beneficiario, si a continuación escribe no a su orden, evita que éste lo pueda transferir. El único beneficiario es el que figura en el cheque, no puede haber otro. Entonces, un cheque con la cláusula no a su orden no puede ser transferido. Si además de tener la cláusula no a su orden está cruzado, la única alternativa que va a tener el que recibe el cheque es depositarlo. Tiene que tener una caja de ahorro o una cuenta corriente, si no, no tiene manera de transformar a este papel en dinero. El cheque tiene una fecha de vencimiento. A partir de la fecha de emisión, tiene 30 días para ser cobrado, depositado o transferido. La validez del cheque es 30 días. El banco le exige al titular de la cuenta corriente que emita los cheques a la fecha del día. Pero el titular de la cuenta corriente a veces no le hace caso al banco y puede colocar en la fecha de emisión una fecha futura. A este tipo de cheque se lo llama postdatado o más comúnmente cheque volador. Si el titular de la cuenta corriente emite un cheque postdatado, el banco puede desconocer esa fecha. Tiene la potestad de hacerlo porque le exige al titular de la cuenta corriente que emita cheques con fecha del día. Entonces, si se presenta alguien con un cheque postdatado, lo puede cobrar sin problema, si tiene fondos. Esto puede ocasionar graves inconvenientes porque confía el que emitió el cheque con una fecha postdatada que el que lo recibe lo respete. Pero en épocas de crisis puede ocurrir que no se respeten y esto se haga en masa. Todos los que reciben cheques postdatados, puede ocurrir que, porque desconfían del gobierno, desconfían que haya una devaluación, quieran resguardar el valor de estos cheques y concurran a cobrarlos en masa o lo depositen en masa. Y esto, si no tiene el depósito correspondiente, va a ser rechazado y va a generar un problema crediticio. Entonces, para evitar estos problemas, se generó otro tipo de cheque, que es el cheque de pago diferido. La diferencia que tiene con el anterior, con el común, es que tiene dos fechas. La fecha de emisión, tal cual la tiene el común, y la fecha de pago. Entonces el cheque de pago diferido tiene dos fechas, la de emisión y la de pago. Y la de pago se puede extender hasta un año, hasta 360 días de la fecha de emisión. Por lo tanto, el cheque de pago diferido es un elemento de crédito. El resto es similar al común. Hay que colocar el importe en números, la cantidad en letras y el nombre del beneficiario. La firma en la parte inferior derecha. Entonces, este cheque va a poder ser pagado en la fecha que indique el librador, que puede ser hasta un año, y a partir de esta fecha, ese cheque de pago diferido va a tener validez de 30 días también. Las opciones que tiene el beneficiario son las mismas que tiene para el cheque común: depositarlo, cobrarlo o transferirlo. Y se suma una cuarta, que es el registrarlo. La registración es una operación que consiste en presentarse con el cheque en el domicilio del banco y verificar que es válido. Esta registración se tiene que hacer antes de los 30 días de la fecha de emisión del cheque. Y sería un resguardo para el que lo recibe, que por lo menos hasta ese momento todo está en orden. Bueno,
Estos son los principales documentos que se utilizan en la vida comercial.